Bienvenidos a Eagon, Acervos de Terror. En las profundidades del noreste mexicano, entre las sombras de las montañas y el susurro del viento cálido que atraviesa sus calles desiertas, se encuentra General Terán, un pequeño pueblo en Nuevo León donde el tiempo parece transcurrir de forma diferente, y donde las historias que los habitantes cuentan en voz baja raramente llegan a oídos de forasteros. Hoy nos sumergiremos en las leyendas oscuras que atormentan este lugar. Estás en Eagon, Acervos de Terror, donde las sombras cobran vida y las pesadillas tienen nombre. Me llamo Lisa Oliveira. Tengo 40 años y soy profesora desde hace casi 2 décadas. A principios de 2019, mi vida dio un vuelco cuando recibí la noticia de mi traslado a una pequeña escuela rural en General Terán, un pueblo casi olvidado en el mapa de Nuevo León, con menos de 1000 habitantes. Mi matrimonio acababa de desmoronarse después de 15 años, y aquel traslado que debería ser un castigo, todos en la Secretaría de Educación sabían que nadie quería ir a aquel fin del mundo, acabó pareciendo una oportunidad para empezar de nuevo. Recuerdo perfectamente el día en que conduje por el camino de tierra que serpenteaba entre plantaciones de maíz hasta llegar a aquella construcción de ladrillos descoloridos por el tiempo. La escuela había sido reabierta después de permanecer abandonada durante casi 8 años, y a pesar de la pintura nueva y las reparaciones básicas, todavía tenía ese aire de cosa antigua, con maderas que crujían, ventanas que no cerraban bien y un olor peculiar a humedad que ningún desinfectante parecía eliminar. El director Augusto, un señor delgado de cabello canoso siempre peinado hacia atrás, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos mientras me mostraba las instalaciones. Siéntase como en casa, profesora Lisa. Los niños están ansiosos por conocerla. Solo tenga cuidado con el patio central durante las lluvias. El drenaje todavía no está bien. Mi clase era pequeña. Apenas 17 niños entre 8 y 10 años, todos hijos de trabajadores rurales de la región. En los primeros días, noté algo extraño en su comportamiento durante el recreo. Mientras que en otras escuelas los niños corrían por todo el patio, aquí había un área circular en el centro que todos evitaban religiosamente, como si hubiera una barrera invisible. Cuando le pregunté sobre esto al pequeño Mateo, un niño, pecoso de ojos atentos, que siempre se sentaba en la primera fila, miró a los lados antes de responder en un susurro casi inaudible. «Es por la niña del pozo, profesora. No jugamos allí». Sentí un escalofrío involuntario subir por mi espalda, pero sonreí e intenté parecer despreocupada, pensando que era solo una de esas leyendas infantiles que surgen en escuelas antiguas. En la sala de profesores, cuando mencioné el asunto durante el descanso, hubo un silencio incómodo. Doña Marta, la profesora de ciencias que trabajaba en la región desde hacía más de 30 años, cambió rápidamente de tema, hablando sobre la fiesta de la cosecha que tendría lugar el próximo mes. Esa misma tarde, mientras organizaba materiales en el armario de mi aula, tuve la sensación de estar siendo observada. Me giré rápidamente, pero el aula estaba vacía. Fue cuando noté que las tizas que había dejado alineadas en la bandeja de la pizarra ahora estaban dispuestas en un pequeño círculo, algo que ningún alumno podría haber hecho, ya que no había salido del aula desde el final de la clase. Decidí investigar más sobre esta tal niña del pozo. Don Joaquín, el conserje de la escuela, trabajaba allí desde mucho antes del cierre temporal. Era un señor de unos 70 años, piel arrugada por el sol, manos callosas y ojos que parecían guardar más historias de las que estaba dispuesto a contar. Lo encontré un jueves al atardecer, barriendo hojas secas en el pasillo que llevaba a la biblioteca. Cuando mencioné el asunto, dejó de barrer y permaneció inmóvil durante algunos segundos, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. «Usted no debería meterse con estas cosas, profesora», dijo finalmente, apoyándose en el mango de la escoba. Insistí, y él suspiró profundamente antes de empezar a hablar, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Hace unos 30 años, había un pozo justo en medio de lo que hoy es el patio. La niña se llamaba Carolina, tenía 9 años. Dicen que estaba jugando sola después de clase.
mientras esperaba a su madre que trabajaba en la cocina de la escuela. La tapa del pozo estaba podrida y ella cayó. Cuando la encontraron ya era demasiado tarde. Hizo la señal de la cruz y continuó. Después de eso, comenzaron las historias. Niños que decían haberla visto vagando por los pasillos, libros que cambiaban de lugar, llanto en medio de la noche. La escuela no cerró solo por falta de fondos, como dicen por ahí. Muchos padres ya no querían enviar a sus hijos aquí. La semana siguiente, comencé a quedarme en la escuela después del horario para corregir exámenes y preparar material. La secretaria siempre me dejaba la llave para cerrar todo cuando saliera. Un martes lluvioso, alrededor de las 6 de la tarde, el cielo ya estaba oscuro y los pasillos vacíos cuando escuché el sonido inconfundible de un niño llorando. No era un llanto histérico, sino ese sollozo bajo y entrecortado que viene después de mucho llorar. Mi corazón se aceleró. Dejé los exámenes sobre la mesa y salí a verificar llamando. ¿Hay alguien ahí? ¿Algún niño todavía en la escuela? El llanto parecía venir del final del pasillo, cerca del bebedero antiguo de concreto. Cuando me acerqué, el sonido cesó abruptamente. No había nadie allí, y todas las aulas estaban cerradas. Volví a mi aula, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Las ventanas de madera golpeaban con el viento, y noté que mi taza de café, que estaba en la mesa cuando salí, ahora estaba cuidadosamente colocada sobre el armario alto, en un lugar que jamás alcanzaría sin una silla. Lo que más me perturbó fue notar una pequeña impresión húmeda al lado de la taza, como si alguien con los dedos mojados hubiera tocado allí. Una manita pequeña, del tamaño de la de un niño de unos 9 años. Comencé a notar otros acontecimientos extraños en los días siguientes. Una mañana, al entrar en el aula, encontré todos los trabajos de los alumnos organizados en una pila perfecta, cuando estaba absolutamente segura de haberlos dejado esparcidos sobre la mesa la noche anterior. Las tizas insistían en desaparecer de los cajones y reaparecer en lugares improbables, como dentro de mi estuche o equilibradas sobre lo alto de la pizarra. Los niños también percibían cosas. Julia, una niña de trenzas que raramente hablaba, levantó la mano durante la clase de matemáticas y preguntó, con una seriedad desconcertante, «Profesora, ¿quién es la niña que se queda mirando por la ventana durante sus clases?» Cuando me giré para mirar, no había nadie allí, solo el reflejo de los árboles balanceándose con el viento. Aquella noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en Carolina, la niña del pozo, imaginando sus últimos momentos. ¿Habría gritado, pidiendo socorro mientras caía en la oscuridad? ¿Cuánto tiempo estuvo allí, sola en el fondo del pozo antes de que la encontraran? Estas preguntas me atormentaban y comencé a soñar con una niña pequeña de vestido azul descolorido y cabello oscuro, siempre de espaldas, siempre llamándome para que la siguiera hasta un lugar que no podía ver claramente en los sueños. Un viernes, llegué excepcionalmente temprano a la escuela. El sol apenas había salido y necesitaba organizar una presentación especial para los padres que tendría al lugar por la tarde. La puerta principal todavía estaba cerrada, pero don Joaquín ya había abierto la puerta trasera para comenzar la limpieza. Caminé por los pasillos silenciosos, sintiendo aquella inquietante sensación de no estar sola que ya se había vuelto familiar. Cuando abrí la puerta de mi aula, me quedé congelada en la entrada. Todos los ejemplares del libro de historia, exactamente 20, estaban abiertos encima de los pupitres, en la misma página. No eran libros que hubiéramos usado recientemente. De hecho, eran libros antiguos del acervo de la biblioteca que ni siquiera había retirado de los estantes. Me acerqué con el corazón acelerado. La página mostraba una fotografía en blanco y negro de la escuela, fechada en 1989. En el centro de lo que hoy era el patio, se veía claramente un pozo de piedra con una estructura de madera alrededor. Había niños posando para la foto, sonrisas congeladas en el tiempo y profesores con ropas típicas de la época. Fue cuando noté algo que me heló la sangre. En la ventana de lo que parecía ser la antigua biblioteca, había un rostro parcialmente visible.
Una niña que miraba directamente a la cámara, pero no estaba alineada con los otros alumnos. Su mirada parecía atravesar décadas hasta encontrar la mía. Tomé una lupa que usábamos en las clases de ciencias y examiné el detalle. La niña tenía un vestido que parecía azul incluso en la foto en blanco y negro, y sus ojos tenían una expresión de tristeza tan profunda que sentí un nudo en la garganta. Aquel descubrimiento me dejó tan conmocionada que cancelé la primera clase y fui directamente a la secretaría. Necesitaba saber más sobre Carolina. La secretaria, doña Nélida, una señora regordeta de gafas gruesas y uñas siempre pintadas de rojo, encontró extraña mi petición para ver los archivos antiguos de la escuela. Esos documentos están hechos un desastre desde la reapertura, profesora, pero creo que los más antiguos están en aquel armario de metal en el depósito. El depósito era un cubículo polvoriento en la parte trasera de la escuela, lleno de pupitres rotos y material didáctico obsoleto. En la esquina encontré el armario oxidado, cerrado con un candado antiguo. Cuando comenté sobre el candado con doña Nélida, ella frunció el ceño. Qué extraño, no debería estar cerrado. Fue a buscar un manojo de llaves, pero ninguna funcionó. Cuando estábamos a punto de desistir, el candado simplemente se abrió, solo como si alguien lo hubiera abierto desde dentro. Intercambié una mirada asustada con la secretaria, que murmuró algo sobre cerraduras antiguas y salió apresurada, dejándome sola. Dentro del armario, encontré decenas de carpetas amarillentas por el tiempo. Mis dedos temblaban mientras buscaba registros de 1989. Finalmente, encontré una ficha escolar con una foto de Carolina Méndez, 9 años. Era ella, la misma niña, de la ventana, con ojos grandes y tristes, cabello oscuro a la altura de los hombros y un pequeño lunar de nacimiento cerca del labio superior. En el reverso de la ficha, una anotación a mano decía solamente: fallecida el 12/05/1989. Accidente en el recinto escolar. En la semana siguiente, las manifestaciones se intensificaron. Los alumnos comenzaron a relatar que veían a una niña en los pasillos, siempre de refilón, siempre desapareciendo al doblar una esquina. La temperatura en mi aula caía drásticamente en ciertos momentos del día, haciendo temblar a los niños incluso cuando el sol fuerte de primavera castigaba afuera. Un martes, durante el dictado, todos los bolígrafos del aula dejaron de funcionar simultáneamente. 17 bolígrafos diferentes, algunos nuevos, simplemente se secaron en el mismo instante. Cuando los alumnos salieron al recreo, me quedé sola organizando el material y escuché nítidamente una voz infantil muy cerca de mi oído. «¿Me va a ayudar, profesora?» Me giré bruscamente tirando libros al suelo. No había nadie visible, pero pude sentir, juro que pude sentir, una manita helada tocando mi brazo. Me quedé paralizada, sin poder gritar o correr. Fue cuando noté que los libros caídos habían formado un patrón circular en el suelo, exactamente como la circunferencia de un pozo. Aquello fue demasiado para mí. Salí corriendo del aula, chocando con el director Augusto en el pasillo, que me miró perplejo mientras yo intentaba explicar, entre sollozos histéricos, que necesitaba irme inmediatamente. Pasé el resto de aquel día en casa, encogida bajo las mantas como una niña asustada, incapaz de explicar lógicamente lo que estaba sucediendo. Pero después de horas reflexionando, tomé una decisión. No podía simplemente huir. Algo en mí sentía que Carolina estaba pidiendo ayuda, no intentando asustarme. A la mañana siguiente, determinada, llegué temprano a la escuela y fui directamente al centro del patio, aquel lugar que todos evitaban. Me arrodillé en el suelo y comencé a remover las piedras decorativas que formaban un mosaico circular, claramente instaladas allí para disimular lo que había antes. Después de remover varias capas, encontré una tapa de concreto con un pequeño símbolo tallado, el mismo símbolo que Carolina había dibujado varias veces en mis cuadernos cuando yo no estaba mirando. En ese momento, don Joaquín apareció pálido y confesó: «Cementaron el pozo, pero no la sacaron de allí primero.
La familia nunca supo la verdad. Dijeron que el cuerpo no fue encontrado. Con la ayuda reticente de don Joaquín, conseguimos contactar al hermano mayor de Carolina, hoy un hombre de casi 50 años que todavía vivía en la región. Lloró cuando le conté sobre las manifestaciones y accedió a ayudar. Las autoridades fueron involucradas, el concreto fue roto y el pozo reabierto. Allí en el fondo, junto con agua oscura acumulada durante décadas, estaban los restos de quien un día fue Carolina, todavía con vestigios del vestido azul que yo había visto en los sueños. Hicieron un funeral apropiado, con toda la comunidad presente. La madre de Carolina, ahora una señora anciana, pudo finalmente despedirse de la hija que, según las mentiras oficiales, nunca había sido encontrada. Después del entierro, nunca más sentí aquella presencia en la escuela. Los niños volvieron a jugar en todo el patio, incluyendo el centro donde un pequeño jardín de flores ahora marca el lugar del antiguo pozo. Continúo dando clases en General Terán hasta hoy. La escuela ya no es un lugar encantado, pero nunca olvidaré aquellos meses en que conviví con Carolina. A veces, cuando estoy sola en el aula preparando material, siento un perfume suave de flores silvestres que no viene de ningún lugar. Ya no tengo miedo. Entiendo ahora que algunos espíritus no quedan atrapados por maldad, sino por injusticia. Carolina solo quería ser encontrada, ser recordada, tener su historia conocida. En su homenaje, creamos un pequeño memorial en la biblioteca y cada 12 de mayo hacemos una celebración de la vida, no de la muerte. Los niños escriben cartas para Carolina, contando sobre sus sueños y esperanzas. Tal vez sea coincidencia, pero desde que comenzamos esta tradición, nuestra escuela rural, antes olvidada, ha recibido premios de excelencia académica y se ha convertido en referencia en la región. Como si Carolina, ahora en paz, bendijera a cada niño que pasa por aquí. Como si finalmente hubiera encontrado su lugar, no en el fondo oscuro de un pozo, sino en la memoria cariñosa de todos nosotros. El hombre del poncho. Mi nombre es Miguel Suárez, tengo 35 años y soy camionero desde hace casi 15 primaveras. Heredé esta profesión de mi padre, que también pasaba semanas en la carretera antes de jubilarse. Tengo un pequeño rancho en las afueras de General Terán, en Nuevo León, donde crío algunas cabezas de ganado y planto un poco de maíz cuando no estoy viajando. Siempre me gustó esta vida dividida entre la carretera y el campo, a pesar de la soledad que a veces golpea fuerte, principalmente después de que mi esposa Teresa decidió que ya no aguantaba esperar por un marido que vivía ausente. Se fue hace 2 años, llevándose a nuestro perro, pero dejando los recuerdos que aún atormentan cada rincón de la casa. Conozco cada curva y cada bache de las carreteras de la región como la palma de mi mano, principalmente ese caminito de tierra que atraviesa el Valle de las Sombras, un nombre que siempre me pareció exagerado, pero que después de aquella noche de agosto del año pasado comenzó a tener todo el sentido. La carretera es el camino más corto entre el pueblo de San Mateo, donde suelo entregar mercancías, y mi rancho, ahorrando casi 1 hora de viaje comparado con la carretera pavimentada que rodea las montañas. Era un martes, 17 de agosto, y estaba regresando de San Mateo, después de entregar una carga de fertilizantes en la cooperativa local. Había salido más tarde de lo planeado, porque el personal de la cooperativa tardó en descargar mi camión. Y cuando finalmente tomé la carretera de regreso, ya pasaba de la medianoche. El cielo estaba despejado, con una luna menguante que apenas iluminaba el camino, y ese frío cortante típico de las madrugadas de la región, incluso en verano. El camino de tierra serpenteaba entre cerros cubiertos de vegetación densa, creando sombras que parecían moverse con el paso de mi camión. La radio captaba mal en ese tramo, así que conducía en silencio, con solo el rugido del motor y el ocasional aullido de algún animal distante, rompiendo la quietud de la noche. Mis ojos ya ardían de cansancio cuando el reloj del tablero marcó las 2:13 de la mañana. Fue exactamente en ese momento que los faros de mi camión iluminaron una figura parada al borde del camino, como si hubiera surgido de la nada. Era un hombre alto,
vistiendo un poncho oscuro que le llegaba casi hasta los pies y un sombrero de ala ancha que sombreaba su rostro. No hizo ninguna señal con la mano, no se movió, solo se quedó allí, parado como si supiera que yo iba a parar. Y lo más extraño es que realmente paré. Hasta hoy no sé explicar por qué. Normalmente jamás me detendría para un desconocido en medio de la madrugada en un camino desierto como aquel. Mi padre siempre me enseñó a desconfiar. Decía que la carretera tiene más peligros que curvas, hijo mío. Pero algo en aquel hombre me hizo pisar el freno casi automáticamente, como si mis manos y pies tuvieran voluntad propia. El camión derrapó un poco en la tierra suelta antes de detenerse completamente, levantando una nube de polvo que bailó en los haces de luz de los faros. Bajé la ventanilla y grité, ¿quiere un aventón, compañero? No hubo respuesta. El hombre comenzó a caminar hacia el camión con pasos lentos y precisos, sin prisa alguna, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Noté que no cojeaba ni demostraba cansancio, a pesar de estar a por lo menos 15 kilómetros del pueblo más cercano. Cuando se acercó no vino hasta mi ventana como esperaba. En vez de eso, sin decir una palabra, se dirigió a la parte trasera del camión y subió a la caja. Podía oír sus pasos en la chapa metálica, pero no escuché su voz ni una sola vez. Aquello ya se estaba poniendo demasiado extraño. Pensé en arrancar y seguir viaje, pero algo me decía que debía comprobar si todo estaba bien. Bajé del camión, sintiendo el frío de la madrugada cortar mi piel como navaja. Debía estar a unos 5 medes, tal vez menos. Mi respiración formaba nubes de vapor frente a mi rostro mientras caminaba hacia la parte trasera. El hombre estaba sentado en un rincón de la caja vacía, perfectamente inmóvil, con la espalda apoyada en el lateral del camión. ¿Todo bien por ahí, amigo? ¿A dónde va?, pregunté intentando sonar amistoso, pero ya con un escalofrío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. Él levantó el rostro lentamente, y fue ahí cuando lo noté. A pesar del frío cortante, no salía vapor alguno de su boca o nariz cuando respiraba. De hecho, ni siquiera podía percibir si estaba respirando. La luz de la luna iluminó parcialmente su rostro por debajo del sombrero, revelando facciones angulares, piel pálida como el papel y ojos. Dios mío, aquellos ojos. Eran oscuros, profundos, y estaban fijos en un punto más allá de mí, como si vieran algo en la distancia que solo él podía ver. No parpadeaban. Nunca vi ojos tan vacíos y al mismo tiempo tan llenos de... no sé explicarlo. ¿Una especie de tristeza antigua? Está bien, tartamudeé. Te llevaré hasta donde pueda. No respondió. Solo continuó con aquella mirada. Fija. Volví a la cabina con las piernas temblando, intentando convencerme de que era solo un sujeto extraño, tal vez mudo o un poco perturbado de la cabeza. Encendí el motor y seguí viaje, intentando calmarme. La radio seguía fallando, captando solo estática y fragmentos incomprensibles de alguna música distante. De vez en cuando miraba por el retrovisor, pero solo podía ver un pedazo del poncho negro del hombre. El camino se volvía cada vez más estrecho y sinuoso conforme avanzábamos por el valle. La sensación dentro de la cabina era sofocante, un frío que parecía venir de dentro hacia afuera, incluso con la calefacción encendida al máximo. Mis manos sudaban en el volante a pesar de la baja temperatura, y no podía dejar de pensar en aquellos ojos fijos, en aquella ausencia de respiración. En cada curva sentía que el camión estaba más pesado, como si cargara mucho más que apenas un hombre delgado. El silencio era tan denso que podía oír mi propio corazón latiendo acelerado. Intenté iniciar conversación algunas veces, hablando alto para que pudiera oírme desde la caja. Este camino se pone peligroso con niebla, ¿verdad? ¿O usted trabaja en alguna hacienda por aquí? Ninguna respuesta. Solo aquel silencio pesado y la sensación creciente de que había algo profundamente equivocado con mi pasajero. Los kilómetros se arrastraban y, por más que acelerara, parecía que no salíamos del lugar. Los cerros alrededor parecían los mismos, como si estuviéramos dando vueltas en círculos,
aunque yo conocía demasiado bien aquel camino para perderme. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la tranquera de la hacienda de los Mendonça, que queda más o menos a mitad de camino entre San Mateo y mi rancho. Siempre necesito parar allí para abrir la tranquera, pasar con el camión y cerrarla nuevamente. Acuerdo que tengo con el señor Mendonça para poder acortar camino por sus tierras. Detuve el camión, dejé el motor encendido y bajé, sintiendo mis piernas entumecidas y pesadas. La tranquera quedaba a unos 10 metros de donde estacioné. Mientras caminaba hacia ella, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba intensamente. Me volví para mirar el camión y juro por todo lo más sagrado. El hombre estaba de pie en la caja, completamente inmóvil, observándome. La luna llena iluminaba su rostro parcialmente y pude ver que sus labios se movían, como si estuviera diciendo algo, pero ningún sonido llegaba hasta mí. Desvié la mirada por apenas un segundo para abrir el candado de la tranquera y cuando miré de vuelta, había desaparecido. No había ninguna señal de él en la caja, en las proximidades del camión o en cualquier lugar visible en aquel camino desierto. Corrí de vuelta al camión, el corazón casi saltándome por la boca, y verifiqué cada rincón de la caja con la linterna del celular. No había nada más que algunas manchas oscuras en el metal que bajo la luz parecían terriblemente sangre seca, pero que yo nunca había notado antes. Entré en la cabina con las manos temblorosas, cerré las puertas, con seguro y pisé a fondo el acelerador tan pronto como pasé por la tranquera, ni siquiera preocupándome en cerrarla bien. Quería distancia de aquel lugar y rápido. El resto del viaje fue un borrón de miedo y ansiedad. En cada curva esperaba ver aquella figura de Poncho parada en medio del camino. Mis ojos ardían de tanto que revisaba los retrovisores. Encendí todas las luces auxiliares, hasta las de niebla que raramente uso, en un intento desesperado de alejar las sombras que parecían cerrarse alrededor del camión. Cuando finalmente llegué a casa, ya pasaban las 4 de la mañana. Estacioné de cualquier manera en el patio, corrí hacia adentro y cerré con llave todas las puertas y ventanas. Encendí todas las luces de la casa y me quedé sentado en la cocina con una botella de caña y un machete de cortar caña que era de mi abuelo. No pegué ojo el resto de la noche. A cada ruido, una rama golpeando la ventana, el viento silbando en las tejas, el crujido natural de la madera, yo daba un salto de la silla. Cuando el sol finalmente salió, salí a examinar el camión bajo la luz del día. Las manchas oscuras que había visto en la caja habían desaparecido completamente. No había ningún vestigio de que alguien hubiera estado allí. Por un momento llegué a dudar de mi propia cordura, pensando que tal vez todo no fuera más que una alucinación causada por el cansancio, pero era demasiado real, el frío sobrenatural, aquellos ojos vacíos, la súbita desaparición. En los días siguientes no pude dejar de pensar en lo ocurrido. No comenté con nadie al principio. ¿Quién me creería? Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo, y comencé a preguntar, discretamente, si alguien ya había visto algo extraño en aquel camino. La mayoría de las personas desviaba el tema o se reía, pensando que estaba bromeando. Fue solo el viernes, cuando fui al mercado del pueblo a comprar provisiones, que obtuve alguna respuesta. Don Antenor, un señor de unos 80 años que pasaba los días sentado en una mecedora en el porche del mercado, me llamó con un gesto cuando me vio descargando las compras en el camión. «Te oí preguntando sobre el camino del valle», dijo con voz ronca, masticando su tabaco de cuerda. «¿Lo viste, no es así? Al hombre del poncho». Sentí un escalofrío subir por la espina dorsal. ¿Cómo lo sabía? Confirmé con un gesto, sin poder hablar, y el viejo continuó. «No eres el primero ni serás el último. Mi compadre Juvenal lo vio hace unos 10 años, el hijo de José de las Coles también hace unos 3 años, siempre en el mismo tramo, siempre después de la medianoche». El viejo escupió al suelo antes de continuar. Era Ignacio Bueno, dueño de la hacienda Cruzeiro que quedaba justo en aquel valle. En 1976 fue emboscado por ladrones de ganado cuando volvía de la ciudad. Le dieron 3 tiros y arrojaron el cuerpo a un barranco.
Lo encontraron solo días después, ya casi irreconocible. Sus ojos turbios se fijaron en los míos. Dicen que todavía busca a los asesinos, que no descansó porque la justicia nunca se hizo. Los 3 hombres que hicieron aquello nunca fueron atrapados. Salí del mercado con las piernas flojas y la cabeza hirviendo. Don Antenor me contó más detalles sobre el caso mientras permanecía allí, incapaz de irme, sediento de respuestas. El viejo dijo que Ignacio Bueno era conocido por ser un hombre justo, que pagaba bien a sus empleados y ayudaba a los necesitados de la región. La noche del crimen regresaba de San Mateo después de vender algunas cabezas de ganado y llevaba el dinero consigo. Los asesinos eran peones de una hacienda vecina que conocían su rutina. El cuerpo fue encontrado aún con el poncho y el sombrero, pero sin el dinero. Lo más extraño, dijo don Antenor bajando la voz, es que meses después de la muerte comenzaron a aparecer cuerpos en la región. 3 hombres, muertos de la misma forma que Ignacio, 3 tiros y arrojados a barrancos. Nunca descubrieron quién lo hizo, pero todos sabían que eran los sospechosos del asesinato de Bueno. Volví a casa sin poder sacarme esa historia de la cabeza. En las noches siguientes, no pude dormir bien, siempre despertando sobresaltado, con la sensación de que había alguien parado en la oscuridad de mi habitación, observándome con aquellos ojos vacíos. Comencé a investigar sobre la historia en los archivos del pequeño periódico local y descubrí que realmente hubo esos asesinatos misteriosos. Las fechas coincidían, los nombres también. 2 semanas después tomé una decisión que muchos llamarían locura. Necesitaba entender qué estaba pasando y la única forma sería volviendo a aquel camino, a la misma hora. La noche del lunes, exactamente a las 12 de la mañana, estaba conduciendo mi camión por el mismo tramo donde había encontrado al hombre del poncho. La luna estaba igual que la noche del encuentro, el frío también. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar en el pecho. Reduje la velocidad y comencé a observar atentamente las sombras en el borde del camino. Nada. Después de 1 hora yendo y viniendo por el mismo tramo, detuve el camión exactamente donde había visto la figura por primera vez. Apagué el motor, respiré hondo y bajé. El silencio de la noche era absoluto. Ni siquiera el canto de un grillo o el susurro de las hojas en los árboles. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. «Ignacio Bueno», llamé, mi voz haciendo eco entre los cerros. «Sé quién eres, sé lo que te pasó». Nada ocurrió, solo el silencio pesado de la noche. Entonces decidí hacer algo que jamás imaginé tener el valor de hacer. Caminé hasta el borde del barranco donde, según las historias, su cuerpo había sido encontrado. La luz de la luna iluminaba el lugar con claridad suficiente para ver el fondo del precipicio, unos 15 metros abajo. Fue cuando percibí algo brillando entre las piedras y la vegetación. Con el corazón en la boca, observé aquel brillo viniendo del fondo del barranco por algunos minutos. Pensé en bajar para ver qué era, pero la idea de escalar aquella pendiente empinada en medio de la madrugada me pareció insensata. En vez de eso, marqué el lugar mentalmente, decidido a volver durante el día. Fue cuando sentí un viento helado pasar por mí, a pesar de que la noche estaba completamente quieta. Una sensación extraña me envolvió. No era miedo, sino una especie de comprensión silenciosa. Volví al camión y en el camino tuve la nítida impresión de que alguien caminaba a mi lado, aunque no hubiera nadie visible. Dentro de la cabina, noté que el asiento del pasajero estaba mojado, como si alguien con ropas húmedas se hubiera sentado allí. Y sobre el tablero, algo que definitivamente no estaba allí antes, una vieja hebilla de cinturón, oxidada y cubierta de tierra. A la mañana siguiente no comenté con nadie sobre lo que había ocurrido. Guardé la hebilla oxidada en un cajón y seguí mi rutina normal. De vez en cuando investigaba algo sobre la historia de Ignacio Bueno en los periódicos antiguos de la biblioteca municipal, pero encontraba apenas fragmentos de información, nada concluyente. Don Antenor me contó que la hija de Ignacio aún vivía en algún lugar de la región, pero nunca conseguí el valor para buscarla. ¿Qué le diría?
que había visto el fantasma de su padre, que había desaparecido de la caja de mi camión. Con el tiempo, la intensidad de la experiencia fue disminuyendo, aunque nunca ha sido olvidada. Cambié mi ruta y comencé a evitar el camino del valle por la noche, prefiriendo el camino más largo por la carretera pavimentada. De vez en cuando paso por el mercado del pueblo, veo a don Antenor en el porche, y él siempre saluda, con una mirada que parece decir que entiende mi silencio. Otros camioneros a veces mencionan cosas extrañas que vieron en aquel camino, y yo solo escucho, sin compartir mi propia historia. No sé si algún día entenderé lo que realmente ocurrió aquella noche o lo que Ignacio Bueno quería de mí. Tal vez algunos misterios del valle deban permanecer solo eso, misterios. Mi nombre es Claudia Hernández. Tengo 28 años y hasta hace 3 semanas llevaba una vida completamente diferente. Trabajaba como arquitecta en un despacho de tamaño mediano en la Ciudad de México. Compartía un apartamento pequeño con una amiga de la universidad en Polanco. Y mis mayores problemas eran el tráfico caótico y las cuentas que llegaban cada mes. Todo cambió con aquella llamada en un caluroso martes de abril. Tía Dolores, con la voz entrecortada, me dio la noticia que siempre temí recibir. Mi padre, Alejandro, había sufrido un ataque cardíaco fulminante mientras revisaba la cerca del Potrero Sur. Cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. Regresé al rancho El Naranjo, en las afueras de General Terán, en Nuevo León, para el funeral y lo que serían apenas algunos días para resolver el papeleo. Pero la realidad se impuso como las montañas de la Sierra Madre Oriental que rodean nuestra propiedad. El rancho estaba endeudado. Los peones dependían de ese trabajo para mantener a sus familias, y yo era la única heredera de un lugar que, a pesar de haber dejado atrás hace 10 años, cuando me fui a la universidad, todavía corría por mis venas. Pedí licencia en el trabajo, prolongué mi estadía y, antes de darme cuenta, ya llevaba 3 semanas durmiendo en mi antigua habitación, despertando con el canto de los gallos e intentando entender los libros de contabilidad que mi padre mantenía con su letra pequeña y organizada. El rancho, El Naranjo, no es de los más grandes de la región, pero siempre ha estado bien cuidado. Son 200 hectáreas de tierras semiáridas, típicas de Nuevo León, con cría de ganado, una plantación de sorgo resistente a la sequía, algunas áreas con nogales y una huerta que abastece no solo a la Casa Grande, sino también a las familias de los 4 trabajadores que viven en la propiedad. En el centro de todo está la sede, una hacienda de estilo colonial con gruesas paredes de adobe, techo de terracota y un patio interno con una fuente de piedra construida por mi bisabuelo en los años 30. Y a unos 100 metros de la casa, imponente como un centinela silencioso, está el granero, una construcción de madera oscura con 2 pisos y un desván, lo suficientemente grande para guardar todos los equipos, la cosecha y aún servir de taller para reparaciones. Desde niña, yo tenía una relación ambigua con aquel lugar. Durante el día, me encantaba jugar entre los fardos de heno, buscar nidos de pájaros en las vigas y observar a mi padre reparar tractores y herramientas. Pero cuando el sol comenzaba a ponerse, una inquietud me dominaba. Las sombras parecían más densas allí, el crujido de la madera más intenso, y siempre inventaba una excusa para volver a casa antes de que oscureciera completamente. En aquella primera semana después del funeral, evité el granero. Había mucho que hacer en la casa y en las oficinas, reuniones con el banco y el abogado. Pero en la mañana del 10º día, don Manuel, el capataz que trabaja con nosotros desde hace más de 30 años, me abordó durante el desayuno. «Señorita Claudia, necesitamos organizar el granero. Su padre dejó muchas cosas fuera de lugar en las últimas semanas y la temporada de lluvias está llegando. ¿Podría ayudarme a catalogar las herramientas?» Acepté la propuesta de don Manuel sin mucho entusiasmo, pero reconociendo la necesidad. Después del almuerzo, caminamos juntos hasta el granero bajo el sol abrasador de Nuevo León. El olor familiar a heno, cuero y aceite de máquina me golpeó en cuanto abrimos las pesadas puertas de madera. Haces de luz entraban por las rendijas del techo, iluminando el polvo que bailaba en el aire.
El interior estaba exactamente como lo recordaba, pero también diferente. Las herramientas amontonadas en pilas desordenadas, cajas de piezas esparcidas por el suelo de tierra apisonada, lonas cubriendo equipos de forma descuidada. Mi padre siempre fue meticuloso con sus cosas. Ver aquel desorden era como una confirmación silenciosa de que algo no andaba bien con él. En sus últimos días, don Alejandro estaba diferente en las últimas semanas, comentó Manuel, como si leyera mis pensamientos. Venía aquí solo por la noche, incluso después de que todos se hubieran recogido. Lo encontré varias veces sentado en aquel banco de allí, mirando a la nada. Señaló un banco de madera apoyado en la pared del fondo. Cuando le preguntaba si necesitaba ayuda, decía que solo estaba escuchando. Manuel hizo la señal de la cruz y murmuró algo que no entendí. Bueno, voy a buscar los registros antiguos en la casa y vuelvo enseguida. Usted puede empezar separando las herramientas por tipo. Me quedé sola en el granero, sintiendo una mezcla de nostalgia e incomodidad. Comencé a trabajar, organizando destornilladores, martillos y alicates en cajas separadas. El trabajo manual era reconfortante. Me daba algo concreto que hacer mientras mi mente vagaba entre recuerdos de infancia y preocupaciones sobre el futuro del rancho. Fue cuando estaba agachada, recogiendo clavos esparcidos por el suelo, que lo escuché por primera vez. Un susurro tan bajo que inicialmente pensé que era solo el viento pasando por las rendijas de la madera, pero no había viento en aquella tarde sofocante de General Terán. Me detuve, quedándome completamente inmóvil para escuchar mejor. Demasiado tarde. Era una voz masculina, ronca y distante, como si viniera de dentro de las propias paredes. Ella no debe... Me levanté de un salto, el corazón acelerado. ¿Hay alguien ahí? Mi voz hizo eco en el espacio vacío. Ninguna respuesta. Caminé hasta el fondo del granero, verificando entre los equipos cubiertos y detrás de las pilas de fardos de heno. Estaba completamente sola. Me convencí de que era solo mi imaginación, amplificada por el cansancio y el duelo. Volví al trabajo, pero ahora con una inquietud que no podía nombrar. Minutos después, mientras organizaba algunas herramientas en un estante alto, lo escuché nuevamente. Claudia, cuidado con el ático. Mi nombre. La voz había dicho mi nombre claramente. Dejé caer la caja de herramientas que sostenía, esparciendo su contenido por el suelo con un estruendo metálico. No era imaginación. No era el viento. Alguien o algo estaba susurrando en el granero. Salí del granero casi corriendo, tropezando con las herramientas esparcidas. El sol de la tarde me golpeó como un alivio momentáneo, disipando un poco del frío que se había instalado en mis huesos. Respiré profundamente varias veces, intentando calmarme. Estaba siendo ridícula, asustándome con ruidos en una construcción vieja. Probablemente era solo algún animal escondido entre las vigas, tal vez un nido de pájaros o ratones que habían hecho su casa en las paredes. Pero una parte de mí sabía que no era eso. Ningún animal pronunciaría mi nombre de aquella forma, con aquella claridad perturbadora. Vi a don Manuel regresando de la casa principal, cargando una carpeta de cuero desgastada. Forcé una sonrisa, no queriendo parecer una tonta supersticiosa. Encontré los registros, dijo, pero se detuvo al ver mi rostro. Está pálida. ¿Ocurrió algo? Dudé, pero la expresión genuinamente preocupada de don Manuel me hizo decidirme por la verdad. Escuché voces dentro del granero, susurros. Uno de ellos dijo mi nombre. Esperaba ver sorpresa o incredulidad en su rostro, pero lo que vi fue algo completamente diferente. Resignación, como si hubiera estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Vamos a sentarnos allí fuera, dijo, señalando la sombra de un nogal cercano al granero. Nos sentamos en un tronco caído que servía como banco improvisado. Don Manuel permaneció en silencio durante un largo momento, pasando su mano callosa por el rostro arrugado por el sol inclemente de Nuevo León. Su padre no quería que usted lo supiera, comenzó finalmente, su voz baja. Decía que era mejor dejar el pasado enterrado, pero ahora que él se ha ido, miró hacia el granero con una expresión que mezclaba respeto y temor.
Este granero fue construido por su abuelo, don Ricardo, hace casi 60 años. Era un hombre complicado, muy diferente a su padre. Le gustaban las apuestas, la bebida, las mujeres. Don Manuel hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. En 1965 hubo una gran sequía en General Terán, peor que las normales. El rancho estaba pasando por dificultades como todos en la región, pero su abuelo, en vez de economizar, comenzó a apostar aún más, diciendo que necesitaba dinero rápido para salvar la propiedad. Una noche, después de Minuscient, un juego de cartas en Monterrey, perdió casi todo. Dinero, ganado, incluso escrituras de partes de la tierra. Don Manuel bajó la voz casi susurrando ahora. Regresó borracho, furioso. Se encerró en el granero. A la mañana siguiente, uno de los peones lo encontró. Hizo la señal de la cruz nuevamente. Ahorcado en las vigas del desván, con una carta de confesión clavada en la pared. Su padre tenía apenas 12 años en ese entonces. Permanecí en silencio, absorbiendo aquella revelación. Nunca había escuchado esta historia antes. Mi padre raramente hablaba sobre mi abuelo, y cuando lo hacía eran solo comentarios vagos sobre cómo había trabajado duro para expandir el rancho. Ninguna mención a juegos, apuestas o un fin trágico. Después de eso, continuó don Manuel, su padre se convirtió en un hombre diferente, aun siendo tan joven. Asumió responsabilidades, trabajó incansablemente para recuperar lo que se había perdido, pagó todas las deudas, pero nunca más fue el mismo niño alegre que conocí. Miró sus manos arrugadas y estableció reglas sobre el granero. Nadie trabajaba allí solo después del atardecer, nadie dormía allí, incluso durante las cosechas cuando necesitábamos vigilancia. Y el desván permaneció cerrado durante años, hasta que su padre finalmente lo reformó para guardar equipos, pero aún así, siempre iba allí acompañado. Don Manuel levantó los ojos para mirarme. La gente de General Terán dice que su abuelo no encontró paz, que su vergüenza y arrepentimiento lo mantienen atado a este lugar. Algunos peones antiguos relataron escuchar voces, ver herramientas, cambiar de lugar durante la noche, sentir manos invisibles tocando sus hombros. Su padre nunca confirmaba ni negaba esos rumores, solo insistía en las reglas. Dudó antes de continuar. En los últimos meses, su padre comenzó a pasar mucho tiempo en el granero, especialmente por la noche. Cuando le pregunté por qué, solo dijo: Manuel, creo que mi padre está intentando avisarme sobre algo que todavía no logro entender. Aquella noche no pude dormir. La historia de don Manuel y los susurros que escuché se mezclaban en mi mente, creando escenarios perturbadores. Alrededor de las 2 de la mañana, desistí de intentar dormir y me quedé observando el granero por la ventana de mi habitación. La luna llena lo iluminaba, creando sombras alargadas que parecían moverse, aunque sabía que era solo efecto de la luz en los árboles cercanos. Tomé una decisión impulsiva. Me vestí, tomé una linterna y salí silenciosamente de la casa. El aire nocturno estaba fresco, típico de las noches de Nuevo León, incluso después de días abrasadores. El único sonido era el canto distante de los grillos y el ocasional mugido de una vaca en el potrero. Mi corazón latía fuerte mientras me acercaba al granero. Las tablas de madera crujieron bajo mis pies cuando abrí la puerta. El interior estaba sumergido en sombras, con solo haces ocasionales de luz lunar entrando por las ventanas altas. Encendí la linterna, su haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. «Estoy aquí», dije en voz alta, sorprendida por mi propia valentía. «Si tienes algo que decir, estoy escuchando». El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso los insectos se hubieran detenido para escuchar. Entonces, como un suspiro colectivo, los susurros comenzaron. No venían de un lugar específico, sino de todos los rincones al mismo tiempo, como si las propias paredes estuvieran hablando. «Claudia, peligro, él viene». Diferentes voces se superponían, algunas más claras que otras, todas con un tono de urgencia y miedo. Mi linterna comenzó a fallar.
parpadeando irregularmente hasta apagarse completamente, dejándome en la penumbra. Fue cuando noté una luz débil viniendo de la trampilla que llevaba al desván. Una luz que no debería estar allí. Un brillo, verdoso y enfermizo que pulsaba como un corazón moribundo. Mis pies parecían pegados al suelo mientras observaba aquella luz anormal viniendo del desván. Respiré profundo y, contra todo sentido común, comencé a caminar hacia la escalera. Los susurros aumentaron, volviéndose más urgentes, algunos en español, otros en un idioma que no podía identificar, tal vez el dialecto indígena que algunos de los habitantes más antiguos de General Terán todavía hablaban. La madera de la escalera crujía bajo mi peso. Cada escalón una decisión que me cuestionaba a mí misma. La trampilla estaba entreabierta, dejando escapar aquella luz verdosa y un olor fuerte a tierra húmeda y algo metálico que me recordó el olor de sangre seca. Dudé antes de empujar completamente la trampilla, pero algo dentro de mí necesitaba entender lo que había atormentado a mi padre durante tantos años. El desván estaba diferente de cómo debería estar. Las cajas y equipos habían sido reorganizados, creando un espacio vacío en el centro. En el suelo de madera, marcas oscuras formaban un círculo, y dentro de él había una cuerda colgada de una de las vigas centrales. Pero lo que me hizo congelar fueron las paredes, cubiertas de fotografías. Me acerqué temblando y reconocí a mi padre en muchas de ellas, en momentos recientes. En otras estaba yo, en la Ciudad de México, en el aeropuerto, llegando al rancho para el funeral. Alguien nos observaba. Bajo las fotos, escritas con algo que parecía carbón, había frases en español. La deuda permanece. La sangre llama. A la sangre. La temperatura bajó súbitamente. Escuché un sonido detrás de mí como pasos arrastrados. Cuando me giré, no había nadie visible, pero la cuerda en el centro del círculo se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de soltarla. Entonces, sin ningún aviso, la única lámpara del desván se apagó, sumergiéndome en la oscuridad total. En la oscuridad, mis oídos captaron sonidos que no deberían estar allí. Una respiración pesada que no era la mía, el crujir de tablas bajo pasos que no podía ver. Algo rozó mi hombro y retrocedí bruscamente, golpeándome contra la pared. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz casi irreconocible de miedo. Nadie respondió, pero sentí una presencia acercándose, un frío que no era natural, incluso para las noches de General Terán. Por un breve momento, la luna apareció por una de las pequeñas ventanas del desván, iluminando parcialmente el espacio. Fue cuando vi, no una figura completa, sino una silueta en la sombra, la forma de un hombre, parado cerca de la cuerda. No podía ver su rostro, pero de alguna manera sabía que me observaba. La silueta levantó una mano lentamente, señalando hacia las fotografías, luego hacia mí. Los susurros volvieron, más claros ahora. Cuidado, él no está solo. Huye. No necesité más advertencias. Me giré y me lancé hacia la trampilla, sintiendo el aire volverse pesado y frío a mis espaldas. Bajé la escalera a tropezones, casi cayendo en los últimos escalones. Mi tobillo se torció cuando alcancé el suelo del piso inferior, pero el dolor apenas fue registrado por mi cerebro dominado por el pánico. Me arrastré entre los equipos agrícolas, escuchando el sonido de pasos pesados bajando la escalera detrás de mí. Las herramientas en las paredes comenzaron a vibrar levemente, algunas cayendo al suelo. Logré levantarme y cojear hasta la puerta, empujándola con toda mi fuerza. El aire fresco de la noche me golpeó como una bendición. Señorita Claudia. Don Manuel venía corriendo en mi dirección, una linterna en una mano y su vieja escopeta en la otra. Escuché ruidos. ¿Está bien?, me ayudó a alejarme, sus ojos fijos en el granero detrás de mí. Necesitamos salir de aquí, murmuró, su voz temblorosa. Su padre me hizo prometer que nunca dejaría a nadie entrar solo al granero por la noche. Él sabía que algo esperaba. Mientras nos alejábamos, miré una última vez hacia el granero. En la ventana más alta del desván, vi brevemente un rostro observando. Un hombre anciano con facciones familiares,
los ojos hundidos de tristeza y culpa. Entonces la figura desapareció, dejando solo la oscuridad. 3 meses han pasado desde 1905, aquella noche. Después del incidente, don Manuel reunió a algunos de los peones más antiguos y realizó una ceremonia tradicional en el granero, una mezcla de rituales católicos y creencias indígenas locales que, según él, se practicaban. En General Terán desde antes de la llegada de los españoles. No pregunté muchos detalles, solo observé a distancia mientras quemaban hierbas. Rezaban y rociaban agua bendita en cada rincón de la construcción. El desván fue completamente vaciado y cerrado nuevamente. Las fotografías, las marcas en el suelo, todo fue removido y quemado en una hoguera distante de la casa. Decidí quedarme en el rancho. Vendí mi apartamento en la Ciudad de México, renuncié al despacho de arquitectura y asumí definitivamente la administración del rancho El Naranjo. Las deudas que mi padre dejó eran menores de lo que temía y con algunos cambios en la gestión, logramos equilibrar las finanzas. Contraté a 2 peones más e iniciamos una pequeña producción de mezcal artesanal con agave cultivado en la propiedad, algo que mi padre siempre quiso hacer, pero nunca tuvo tiempo. El granero sigue allí, imponente como siempre. Reformamos el techo y reemplazamos algunas tablas podridas, pero mantuve la estructura original. Las actividades en el lugar son normales durante el día. Guardamos equipos, almacenamos la cosecha, realizamos reparaciones. Las actividades paranormales casi han desaparecido por completo. Casi. A veces, cuando el sol comienza a ponerse, todavía escucho susurros distantes entre las paredes. Herramientas ocasionalmente cambian de lugar durante la noche. Y aunque nunca más he subido al desván, sé que la puerta que mandé sellar a veces se encuentra entreabierta por la mañana. Don Manuel dice que es solo el viento, que las construcciones antiguas siempre hacen ruidos extraños. Pero ambos sabemos la verdad. Mantenemos la regla de mi padre. Nadie trabaja solo en el granero después del atardecer. No sé exactamente qué hizo mi abuelo, qué tipo de pacto selló en aquel lugar. Tal vez nunca lo sepa completamente, pero entiendo ahora por qué mi padre volvía al granero en las noches antes de su muerte. No era solo para escuchar los susurros, sino para mantener algo contenido, algo que él sabía que un día yo tendría que enfrentar también. Algunas deudas, como aprendí, no pueden pagarse con dinero, y algunas historias de familia no terminan con la muerte, solo pasan a la siguiente generación, como un legado silencioso que susurra en las paredes de un viejo granero en General Terán. Me llamo Daniel, tengo 31 años y soy de Hermosillo, pero hace unos 5 meses me mudé a Monterrey buscando un mejor empleo en una consultoría. El trabajo era pesado, pero me gustaba, sobre todo porque hice amistad rápido con Brenda y Víctor, 2 colegas que, igual que yo, no se negaban a una aventura en medio de la rutina agotadora de oficina. Brenda siempre decía que yo era muy serio, así que para desestresarme y tratar de socializar más, acepté de inmediato cuando ella sugirió una caminata en la Sierra Madre un viernes por la tarde. No era precisamente mi plan favorito, pero después de tantos días encerrado en el aire acondicionado, el olor a monte y la promesa de una vista panorámica me convencieron. Salimos del trabajo como a las 4:30, el sol todavía alto, cielo despejado, y nos subimos al coche de Víctor, ingeniero bajito, siempre con una gorra roja deslavada, con unos agujeros que él jura son de guerra, y fan de playlists de rock de los años 90. Brenda ya venía, contando historias de otras caminatas, riendo fuerte, la mochila amarilla llena de pines que tintineaban con cada paso. Fue cuando estábamos arreglando las cosas en la cajuela que de repente apareció una señora. Llevaba un sombrero de ala ancha, de esos llenos de plumas de colores y las uñas pintadas de negro, aunque claramente las manos estaban maltratadas por el sol de la sierra. Sin mirarnos a los ojos, soltó: «Cuiden no perderse, hay cosas en el monte que gustan de voces nuevas». Brenda y yo nos miramos como fingiendo que no nos importó, pero todos quedamos un poco raros después de eso. Juro que sentí el aire volverse más pesado, pero intenté olvidarlo.
pensando que solo era un cuento de gente grande para asustar a visitantes. El inicio del sendero hasta parecía alentador, con ese olor a eucalipto mezclado con tierra caliente y la sombra de los árboles recortando el suelo en formas chistosas. Brenda iba adelante, haciendo chistes de todo, y Víctor documentando cada piedra del camino con el celular. Pronto el sendero se empezó a cerrar, y las marcas amarillas en las piedras se perdieron por algunos tramos, pero a nadie le importó demasiado. Seguimos por el zigzag del sendero oyendo ramas tronando, pajaritos y ese sonido lejano de agua corriendo que al principio parecía relajante. Para quien creció en el desierto, como yo, ese ruido de río abriéndose paso por el monte era casi mágico. Pero de repente llegó una corriente fuerte que nadie se esperaba, porque una tormenta rápida debió haber caído más arriba de la montaña y desbordó el arroyo que cruzaba nuestro camino. Intentamos cruzar saltando unas piedras, pero el agua arrastró dos de ellas junto con el tenis de Víctor. Sí, perdió su tenis viejo favorito de entrada. Nos reímos para relajar el ambiente, pero en realidad nos pusimos nerviosos. Como el paso habitual se volvió imposible, Brenda sugirió rodear por la derecha, abriendo camino en un matorral húmedo y cerrado para intentar agarrar el sendero más arriba. Fue ahí cuando la sensación de plan divertido empezó a cambiar y la inquietud comenzó a meterse, así como esas hormigas rojas que picaron mi tobillo. Empezamos a caminar más despacio, cada quien sumido en sus pensamientos, y hasta parecía que los árboles estaban más torcidos, las ramas entrelazándose, alto y formando arcos extraños sobre nuestras cabezas. El olor a tierra mojada se hizo más fuerte, y por alguna razón que no entendí, todos empezamos a hablar bajito, como si cualquier ruido fuera de lo permitido pudiera despertar algo que dormía ahí. Recuerdo ver una piedra cubierta por una capa gruesa de musgo negro, toda retorcida, pareciendo una cara riéndose hacia abajo. Brenda, que normalmente era valiente, no dejaba de mirar hacia atrás, y cuando le pregunté solo dijo por si acaso, pero se notaba la tensión en sus hombros. Intenté sacar plática para poner las cosas en calma, pero justo ahí, el celular de Víctor sonó fuerte y luego se apagó del todo. Sin señal, nada de 4G, solo esa pantalla negra reflejando nuestras caras cansadas. Saqué mi propio teléfono y tampoco nada, ni la que a veces sale en emergencia. Fue entonces cuando me di cuenta de lo apegado que uno está a la idea de estar siempre conectado, y cómo cuando eso falla, uno se siente desamparado de una forma difícil de explicar. Brenda se aferró a la brújula que traía colgada en la mochila, pero la aguja temblaba raro cada vez que giraba al este. El viento se volvió más seco, silbando entre las hojas de una forma que casi parecía una voz. Quise reírme de mi propia paranoia, pero era imposible no sentir escalofrío. El sol fue bajando rápido, de ese modo que solo pasa en la sierra, y la luz empezó a exprimir entre las ramas altas, como si estuvieran cerrando la noche solo para nosotros. El sendero por donde intentamos ir estaba algo difuso, maleza alta de un lado, piedras flojas del otro, y por más que intentábamos reencontrar la vereda principal con las cintas amarillas, era como si todo hubiera desaparecido. Cada 30 pasos, Brenda se detenía y miraba muy fijo hacia algún lado, como si oyera señal de alguien, pero era solo ese sonido opacado de ramas rompiéndose y algo moviéndose entre las hojas, lejos y cerca al mismo tiempo. Víctor, que hasta ahí hacía bromas, empezó a caminar más rápido, casi tropezando, y de pronto dijo que sentía que alguien lo observaba. Él siempre ha sido de inventar cosas, pero en ese momento nadie se atrevió a reír. En ese instante, sentí mi corazón acelerado, el sudor frío escurriendo por la espalda, aunque el aire nocturno ya estaba más pesado y frío. Trataba de racionalizar pensando que seguro hay animales grandes, pero el ruido era raro, muy rápido para un mapache, muy pesado para un ave. Todo vibraba, como si la selva se hubiera despertado para probar nuestro miedo. Nadie hablaba, el silencio total, oyendo cada maullido de jaguar a lo lejos, cada tronido multiplicando ansiedades.
Ahí, en medio de esa oscuridad que caía, llegó a mí un sentimiento que no tenía desde niño. Miedo puro, un miedo grueso, de esos que la lógica no calma. A esas alturas, nuestros pasos ya eran diferentes. Cada uno pisaba despacio, tratando de no hacer ruido. Pero el monte alto delataba todo, tronando y raspando bajo los tenis mojados. Todavía intentamos bromear diciendo que era cuestión de volver al sendero, pero por dentro se veía que nadie lo creía. En cada curva, la oscuridad era más densa, una especie de negrura pegajosa que se pegaba en la piel y dificultaba hasta respirar. En medio de todo, Brenda se detuvo de golpe, abrió los ojos y nos dijo que pusiéramos atención. En ese silencio denso, empezó a escucharse una risa, muy finita, mezclada con el viento. No era de niño, no era de adulto. Ninguno pudo identificar de dónde venía ni por qué. Víctor, que solía ser el más escéptico, se congeló. Se quedó parado, mirando hacia atrás, y murmuró: ¿escucharon eso? Pero la voz se le trabó. Intenté racionalizar diciendo que podía ser alguna casa o tienda abandonada por ahí. Pero esa risita sonaba totalmente descompuesta. Venía de varios lados a la vez, desapareciendo y regresando. Brenda, temblando, sugirió que buscáramos un lugar para refugiarnos hasta que amaneciera, pero justo en ese minuto, la sensación de estar vigilados se hizo más fuerte que nunca. De repente, ramas muy delgadas empezaron a caer a nuestro alrededor, como si alguien las aventara a propósito, cada golpe dando un brinco en el pecho. Yo ya me sentía al límite, sudando, temblando, y sospechando que tal vez los rumores de gente desaparecida ahí no eran solo cuentos del pueblo. Nos acurrucamos junto a una piedra enorme, cubierta de líquen azul grisáceo, de esos que parecen más pintura que cosa natural. Sentados ahí, respiraba despacio para no hacer ruido, y Brenda abrazó sus rodillas tan fuerte que las uñas se le clavaron en los pantalones. Víctor veía fijo hacia la dirección opuesta del sendero, como si buscara con la vista alguna señal de civilización. Poste, faro, lo que fuera. Lo raro era que, aún detenidos, la sensación de movimiento no pasaba. Las hojas seguían temblando y alrededor de la piedra podría jurar que había huellas frescas de forma muy extraña, como si un animal grande, de 3 o 4 dedos, hubiera pasado por ahí minutos antes. Después de un rato que ya no supe cuánto fue, igual minutos, igual una hora, escuchamos pasos arrastrados saliendo del monte. Pasos largos, pesados, que hacían vibrar la tierra levemente, como si hasta la misma tierra se molestara. El sonido iba y venía, de nuestro lado derecho al izquierdo, y de vez en cuando se oía un tronido seco, como de hueso rompiéndose lento. Se me erizaba la piel. Te juro que por un momento pensé en rezar a pesar de nunca haber sido religioso. Era como si algo nos acechara, esperando una señal para atacar, o solo mirándonos para disfrutar vernos aterrorizados. Allí el tiempo pasó de manera extraña. Mis músculos dolían, la garganta se secaba, y aunque intentaba recordar los consejos del guía, todo parecía inútil. La luz del cielo desaparecía del todo, y en esa penumbra los sonidos cambiaban, de lugar solitos. El ruido de las hojas moviéndose se mezclaba con susurros cortos, ahogados, que venían del fondo del bosque, como pláticas que no querían ser escuchadas. Por 2 o 3 minutos, nadie respiró bien. De repente, Brenda, casi por impulso desesperado, sugirió que saliéramos de ahí aún sin rumbo, antes de que fuera imposible ver nada. Señaló un sendero que parecía más ancho, pero ninguno recordaba haberlo visto antes, aunque con miedo de empeorar, nos paramos y seguimos. El suelo ahí era diferente, lleno de hojas anchas, con olor fuerte a pudrición fresca, y el aire tan pesado que sentía como si cargara un peso amarrado al pecho. Empezamos a caminar lo más rápido posible, tratando de no tropezar con las raíces que salían del suelo. El silencio era agudo, solo interrumpido por nuestros pasos o, a veces, un lamento lejano que fingía que era solo viento. Todo en mí gritaba por salir de ese túnel de monte. No era solo miedo de perderse, era miedo de algo que ni siquiera puedo nombrar hasta el día de hoy. Mis pensamientos estaban revueltos.
una mezcla de pánico y esperanza, mientras avanzábamos por ese sendero improbable. La lamparita del llavero de Brenda era nuestro único hilo de luz, iluminando apenas la palma de su mano y poco más. En cierto momento, escuchamos agua corriendo, solo que ese ruido era mucho más fuerte, como si el arroyo se hubiera transformado en río. El corazón se me aceleró, pero al menos era señal de vida, así que seguimos el sonido, rezando por encontrar algún rastro del sendero original. Mis tenis ya estaban empapados y las piernas me dolían, pero dentro de mi cabeza solo gritaba, ¡sigue! Ya cerca del río, vimos un claro pequeño. Ahí, casi clavado al suelo, había un poste de madera viejo, medio podrido, con un letrero, torcido y oxidado, que indicaba el camino al estacionamiento. El alivio fue inmediato, y tan fuerte que casi me hace llorar. Brenda se dejó caer sentada y comenzó a reír, una risa de nervios y alivio, mientras Víctor cerró los ojos y agradeció en voz baja. El silencio del bosque aflojó la tensión en ese momento. Fue ahí que noté. Mi camisa blanca tenía marcas de lodo donde no debía, como si alguien hubiera sujetado mi brazo dejando huellas de dedos largos, mucho más que los míos. Miré a los dos, pero no dije nada en ese instante. Después de unos minutos recuperando el aliento en el claro, notamos que el miedo seguía pegado a la piel, como sudor frío que nunca seca. El tiempo entre los árboles parecía haber durado días, pero solo pasaron unas horas desde que nos desviamos. Todos sabíamos, sin decir una sola palabra, que había algo raro en ese tramo de la Sierra Madre, además del simple riesgo de perderse. Caminamos en silencio hasta ver por fin la luz tenue del estacionamiento a lo lejos, donde aún quedaban algunos autos, y la vida urbana parecía un puerto seguro. Antes de subirnos al coche, Brenda se volteó al bosque y susurró algo en tono solemne, un agradecimiento, quizá pidiendo no volver nunca más a ese lugar. Víctor, pálido, aún miraba por encima del hombro como esperando ver a alguien o algo siguiéndonos. Yo, por mi parte, guardé esa sensación de los dedos en la camisa como un secreto. No lo conté a nadie, ni siquiera cuando por fin dormí ya en casa y desperté con el mismo peso raro en el pecho. Desde aquella tarde, nunca miré la sierra igual. Hola gente, ni puedo creer que estoy agarrando valor para publicar esto aquí, pero después de lo que viví el mes pasado, todavía siento algo pesado cada vez que leo relatos parecidos por aquí. Mi nombre es Clara, tengo 32 años, trabajo desde hace unos 4 años como conductora de aplicación en el área metropolitana y siempre tomé más turnos nocturnos porque el dinero vale la pena. Y sinceramente, yo pensaba que el peligro real era el asalto o pasajero malintencionado. Vivo sola en un departamento pequeño, vida tranquila, solo yo, mi gato Pudim y el coche que es una especie de extensión de mi casa, radio siempre encendido, botellita de agua y una manta en el asiento trasero para los descansos. En esa época estaba cansada, atravesando unos problemas financieros pesados, de esos que hacen que uno acepte cualquier viaje, sin importar a dónde. La noche del suceso fue de martes a miércoles, ya lejos del movimiento del fin de semana, llovizna, resbalando en los vidrios, ciudad medio fantasma. Había hecho casi 30 viajes y ya estaba lista para terminar cuando cayó un viaje largo para la zona industrial, esas partes donde solo van camioneros, guardias y, no sé, gente que quiere desaparecer del mapa. Iba pensando que por lo menos iba a cerrar las cuentas del mes con ese extra, y seguí con ese nerviosismo que me da cuando tomo viaje para lugares deshabitados de noche. Después de la entrega, de regreso, recuerdo sentir un alivio extraño por finalmente volver a la carretera principal. Pero ese alivio no duró, porque fue solo cruzar el puente viejo sobre el río para ver, parada en el acotamiento, a una chica completamente fuera de contexto. ¿Saben ese tipo de presencia que parece más dibujada que viva? Me quedé helada en el momento. De primera pensé que era alguien que se le había descompuesto el coche o que perdió su ride. Pero cuando la luz del faro la iluminó, ya me sentí incómoda. Ella llevaba un vestido blanco casi transparente por la lluvia, pegado al cuerpo, y el cabello muy oscuro,
parecía realmente negro mojado, cayendo hasta la mitad de la espalda. La piel tan clara que reflejaba la luz, y tenía una forma extraña de quedarse parada, sosteniendo una bolsa de farmacia arrugada, como si esperara allí desde hace horas, sin parpadear. Dudé, mi cabeza gritándome que no me detuviera, pero mis dedos ya estaban bajando la velocidad, ventana cerrada solo a la mitad. Cuando me acerqué, caminó rápido al lado del pasajero. Miré por el retrovisor, nadie cerca, y dijo en un tono tranquilo, ronco, casi infantil: «Señorita, por favor, necesito llegar a la clínica San Miguel. Es aquí cerca. ¿Me ayudas?». Si hubiera sido unos meses antes, habría inventado una excusa, pero la expresión de ella me atrapó de una manera extraña. Mezcla de desesperación y resignación, imposible de rechazar. Ella entró medio encogida, dejó la bolsita en el regazo y se quedó mirando fijo hacia adelante. Ni inició conversación, no preguntó nada sobre la carretera ni el clima. El coche, que siempre tuvo olor a desinfectante, de repente se llenó de un aroma dulce, fuerte, que no supe identificar. Me sentí incómoda, pero traté de mantener la cortesía. Pregunté 2 veces si quería avisar a algún familiar, si se sentía mal, y nada. Solo respondió: «Es urgente», y pidió subir el aire acondicionado, aunque estaba temblando. Fui, despacio, mirándola a cada rato por el espejo y sintiendo que el pecho se me apretaba. El camino para esa clínica no era complicado, ya había dejado gente allí antes, solo que nunca a esa hora y nunca con ese ambiente pesado. Pasé medio despacio por el entronque. Luz amarilla titilando y ningún coche en la calle, solo el ruido de mis llantas en el agua acumulada y ese aroma dulce que ahora me revolvía el estómago. Noté que, de vez en cuando, fruncía el ceño y movía los labios como si susurrara a sus propias manos, frotándose los dedos uno contra otro, gesto repetitivo, casi hipnótico. En esos minutos, estuve buscando algún detalle que explicara la incomodidad, si era la forma de vestir, alguna marca de golpe, cualquier cosa, pero parecía que la luz del tablero nunca llegaba bien a su rostro. Lo juro por todo, era como si la sombra corriera para cubrir siempre la mirada. No importaba el ángulo. Faltando como 2 cuadras para la clínica, pidió bajarse antes, enfrente de una gasolinera antigua, de esas bien decadentes, con el rótulo titilando, y la tienda, de conveniencia ya cerrada. Cuando paré, ella se volteó rápido hacia mí, como despertando de un trance, y me agradeció con un «Que Dios te acompañe» tan sincero que me sentí apenada. Intenté preguntar si necesitaba esperar a alguien o si podía llevarla hasta la puerta de la clínica, pero solo movió la cabeza despacio, agarró la bolsita y se fue a la banqueta. Tardé como 10 segundos en recuperar el aliento, y cuando finalmente miré por el espejo, no la vi caminando en dirección a la gasolinera ni hacia ningún lado. Parecía que se había esfumado en la niebla. Me quedé unos minutos más ahí, en el coche, presa entre salir corriendo de ahí y dar una última mirada alrededor para asegurarme que no había imaginado todo aquello. ¿Conoces esa sensación de que hay algo mal, pero que no puedes explicar qué es? Era exactamente eso. La radio, que antes solo tenía estática, de repente hizo un chasquido fuerte y tocó una canción antigua, de esas que mi mamá escuchaba cuando yo era niña, y eso solo hizo que todo fuera aún más raro. Decidí irme pronto, intentando convencerme de que probablemente la muchacha solo estaba desesperada, apenada, no sé, cualquier cosa menos lo que mi imaginación me sugería al fondo de la mente. Llegué a casa todavía con las manos temblando en el volante. Dejé el celular cargando y estuve un rato parada en la sala. Cuando el corazón se calmó un poco, no aguanté y fui a buscar en Google el nombre de la clínica. Y enseguida busqué exactamente como ella lo dijo: Ana Paula San Miguel Emergencia. Pero no apareció nada, ni aviso de atención, ni boletín reciente, ni nada que ligara a esa muchacha con alguna entrada al hospital. Revisé grupos de WhatsApp de la región e incluso el Facebook del ayuntamiento, pero la noche parecía cada vez más extraña. A la mañana siguiente, casi llamé a la policía, pero desistí. ¿Quién iba a creerme? Como muchos se reirían, dirían,
que era paranoia de conductora solitaria de noche. La cosa solo se puso más pesada cuando, en el grupo de conductores de la app, empezó a circular un audio de otro colega, Carliños. Él relataba con voz temblorosa que había recogido a una muchacha muy parecida, casi en el mismo punto que yo, al borde del puente, y que también le había pedido ride para la clínica San Miguel. Solo que, en su caso, en cuanto ella bajó, su celular se congeló, se descargó de la nada y solo volvió a encender cuando ya estaba lejos de ahí. Su rostro en la videollamada del grupo era aterrador. Parecía alguien que había visto un fantasma de verdad, sin poderlo ocultar. Y conforme la charla iba rodando, empezaron a aparecer relatos de más gente. Una policía que hizo ronda cerca de la gasolinera, un repartidor en moto, todos describiendo a una joven de vestido blanco, cabello lacio, y siempre desapareciendo cerca de esa misma gasolinera. Tardé algunas semanas en volver a manejar por esa zona, pero la vida de quien depende del auto no permite mucha elección, y una noche especialmente lluviosa, acabé aceptando un viaje justamente hacia esa dirección. Me puse tensa desde el momento en que me acerqué al puente, el silencio del asiento, del pasajero pesando más que de costumbre. Respiré hondo. Apreté un rosario pequeñito que mi abuela me había dado hace años y cuando pasé por el acotamiento, noté un bulto blanco de reojo por el espejo. Solo que esta vez no paré. Seguí derecho, mano firme en el volante, intentando no mirar para atrás ni pensar mucho en la posibilidad de que alguien volviera a llamar. Cuando finalmente dejé al pasajero y volví a casa, sentí un alivio diferente. Desde entonces, nunca más acepté viajes espontáneos por esa región ni dejé entrar a nadie sin registro confirmado por la aplicación. No sé explicar hasta hoy lo que de hecho sucedió esa noche, si era un espíritu pidiendo ayuda, un eco de algún accidente antiguo. Solo sé que, desde aquel evento, nunca más sentí el mismo confort al manejar de madrugada. Siempre escuché decir que algunas calles en Monterrey cargan historias que nadie quiere contar. Yo nunca presté mucha atención a eso, pero la tal calle de Gollado acabó cruzándose en mi vida en una época en la que solo quería un lugar tranquilo para seguir adelante. Mi nombre es Lucía, tengo 29 años, trabajo a distancia y después de una ruptura desastrosa, estaba buscando casa nueva, de preferencia en un barrio céntrico, pero lejos del bullicio de las avenidas. Fue por esa fase de vida nueva que me encontré frente a la antigua casa de los Hernández. El agente me mandó ese anuncio de siempre, diciendo que la propiedad estaba vacía hacía años, amplia, demasiado barata para la zona. Ni lo dudé antes de agendar una visita. Solo después de contarle a una colega del trabajo y notar la cara que puso, entendí que quizás había algo fuera de lo común en esa historia. El día que fui a conocer la casa, hacía un calor insoportable, para ser principios de marzo, con ese cielo gris que hace que el aire se sienta pesado. Llegué un poco antes que la gente y estuve paseando por la acera. La casa era vieja pero imponente. Portón de hierro oxidado, una veranda larga con mosaicos agrietados, ventanas altas, todas cubiertas con tablones y cortinas oscuras que apenas dejaban ver hacia adentro. Un árbol de níspero medio torcido en el patio y un olor extraño venía de esas rendijas, una mezcla de perro mojado, tierra húmeda y algo difícil de explicar que no se iba ni aunque respires hondo. Pensé que era cosa de lugar cerrado, pero me incomodó más de lo que quisiera admitir. El barrio parecía detenido en el tiempo, esperando que ocurriera algo malo. Cuando el agente por fin llegó, ni siquiera miró mucho la casa. Se quedó afuera del portón, con cara de no querer pasar ni 10 minutos dentro. Y ahí fue cuando entendí que no era solo mi impresión. Había algo en ese lugar queriéndome avisar que saliera de ahí. Entrar en esa casa fue como cruzar una barrera invisible. El agente abrió la puerta con algo de prisa, diciendo lo mínimo, como quien solo quiere acabar rápido. Al cruzar el marco, sentí la ansiedad subirme por el pecho, una opresión que no sabía explicar. El aire estaba más denso, parado, y el olor feo, ahora más fuerte, casi como carne podrida mezclada con moho, parecía impregnado en las paredes. Los cuartos eran amplios, con muebles viejos cubiertos por sábanas amarillentas, y en las
Paredes, manchas oscuras que parecían escurrir del techo al suelo. El piso de madera crujía a cada paso y una sensación inesperada me tomó, como si estuviera invadiendo un espacio que aún le pertenecía a alguien. Mientras recorría lentamente los pasillos, el agente se quedaba siempre algunos pasos atrás, evitando entrar a los cuartos. Empecé a oír ruidos sutiles, un crujido raro en la planta alta, golpes secos que venían de las paredes y una puerta que se movía apenas sin aire. En cierto momento, me pareció que alguien me observaba desde uno de los cuartos oscuros, una presencia casi palpable, hecha de silencio y expectación. Traté de ignorarlo, pero mis ojos se detenían demasiado tiempo en la penumbra, temiendo ver alguna sombra moverse. Entre el olor, el creciente malestar y la mirada nerviosa de la gente ya en la puerta de salida, solo pensé en irme pronto. Cuando finalmente salí a la calle, sentí alivio inmediato, como si hubiera dejado un peso en la casa que no era mío. Ese día supe que ahí dentro había algo que ningún anuncio o reforma iba a ocultar jamás. En los días siguientes, traté de olvidar la Casa San Roque, pero solo bastaba que alguien mencionara ese nombre para que mi mente regresara. Ahí. Hablé con algunos vecinos, más por curiosidad que otra cosa, y noté que nadie quería profundizar en el asunto. El panadero de la esquina solo comentó que esa casa siempre fue rara. Una vecina mayor dijo que al pasar frente al portón siente un escalofrío y acelera el paso. Una noche, de regreso del trabajo, noté que la calle de Gollado entera quedaba a oscuras justo del lado de la Casa San Roque, como si todo el barrio, instintivamente, respetara un límite invisible. Los hermanos Hernández, Tomás y Julián, crecieron en la Casa San Roque durante los años 70 y en el barrio eran conocidos por ser reservados, casi siempre vistos solos o atendiendo los pendientes de la familia. Dicen que tenían un lazo muy fuerte, pero también peleaban mucho, sobre todo tras la muerte repentina de los padres, lo que los aisló aún más en la vieja casa. En los 80 empezaron a circular rumores de peleas graves entre ellos, pero nadie sabía en realidad qué sucedía en los pasillos de San Roque. Una noche, los vecinos oyeron gritos y el sonido de cosas rompiéndose adentro, pero cuando alguien finalmente le llamó a la policía a la mañana siguiente, la tragedia ya había ocurrido. Ambos fueron encontrados muertos, víctimas de una violencia brutal, sin señales claras de lo que realmente había pasado ahí. La investigación nunca llegó a nada. Faltaban pruebas y testigos, y el incómodo silencio de los vecinos impidió cualquier aclaración. El caso de los hermanos Hernández terminó volviéndose leyenda local. Unos dicen que fue un crimen pasional, otros creen que había terceros involucrados, pero nadie nunca supo la verdad. Desde entonces la Casa San Roque carga el peso de esa historia mal contada. El misterio alrededor de la muerte de los hermanos alimenta rumores por generaciones, y el miedo a que el pasado siga rondando el lugar hace que la casa siga vacía y sea evitada por todos hasta hoy. Lo cierto es que, desde aquella tragedia, nadie puede estar mucho tiempo en la Casa San Roque. Siempre llega un malestar, un miedo sin explicación, además de ese olor que ninguna limpieza quita. Yo misma, que nunca creí en estas cosas, me sorprendo evitando el portón de San Roque, después del anochecer como todos los demás. A veces pienso que hay casas que de verdad no quieren ser habitadas. Mi nombre es Gabriel. Tengo 22 años y nací y crecí en Monterrey. Estudio comunicación en la UANL y, para ser sincero, nunca fui de creer en esas historias de fantasmas que la gente del barrio adora contar. Yo era de esos tipos medio escépticos, que se ríen cuando alguien habla de aparecidos, pero que aún así sienten un escalofrío cuando pasan junto a una casa vieja de noche. En 2022, la universidad estaba chupando todo mi tiempo y necesitaba mucho un motivo para salir de la rutina. Mi mejor amigo, Rafael, todos le dicen Rafa, flaco, algo torpe, y siempre con unas teorías locas sobre sonido, tuvo la genial idea de que grabáramos sonidos extraños de Monterrey para un podcast investigativo, medio en tono periodístico, medio para ver hasta dónde llegaba nuestro valor.
Nunca fui exactamente valiente, pero tampoco suelo rechazar un reto. Así que un martes que parecía igual a todos los demás, decidimos entrar en una de esas casas abandonadas de la colonia Independencia para intentar capturar ruidos y quizá cazar alguna historia diferente para el episodio piloto. Lo recuerdo nítidamente. Era final de la tarde y el calor estaba insoportable, de esos que hacen sudar solo por estar ahí. Al llegar, la calle parecía olvidada por el resto de la ciudad. Unos niños pateando un balón en la esquina, una señora mirando todo por la ventana y justo al centro, esa casona cayéndose a pedazos, con el portón sujeto por un alambre, ya oxidado. Rafa sonrió nervioso y con la grabadora y una linterna que parpadeaba más de lo que iluminaba, entramos. Juro que en ese instante sentí como si algo hubiera cambiado en el aire, pero intenté ignorarlo y mantener el ambiente ligero. Dentro, el tiempo parecía medio suspendido, ¿sabes? Era como si toda la casa contuviera el aliento, esperando que hiciéramos algún ruido para despertar lo que estuviera ahí. El suelo era de cerámica agrietada, con manchas viejas y un olor raro, mezcla de pintura vieja y moho, de ese tipo difícil. Haré de escribir. Había muebles rotos recargados en las paredes despintadas, cortinas raídas colgando de ventanas que ya no cerraban bien. Rafa, siempre animado, enseguida prendió la grabadora y empezó con unos chistes para aliviar el ambiente, pero yo notaba su nerviosismo en las manos. Siempre se toca el cabello cuando está tenso. Yo me puse a ver todo, tratando de guardar cada detalle, porque quién sabe cuándo tendríamos el valor de entrar ahí de nuevo. Mientras íbamos de cuarto en cuarto, apuntando la linterna al suelo y susurrando comentarios para no molestar el audio, empecé a fijarme en unos detalles extraños. En el viejo corredor había unos cuadros torcidos en la pared, todos con fotos algo borrosas, rostros desdibujados por el tiempo que parecían seguirnos con la mirada. En cierto momento, oí unos golpes en el techo como si algo caminara por allí. Rafa se rió, diciendo que seguramente eran ratas y que quedarían perfectas como fondo del podcast. Traté de reírme también, pero sinceramente ya sentía ese malestar creciendo, esa duda tonta sobre si realmente estábamos solos ahí dentro. Seguimos explorando cada vez más despacio, mientras la grabadora captaba todo: nuestras bromas, los crujidos del piso y hasta el ruido apagado de los autos pasando por la calle afuera. El aire solo se volvía más denso. La parte más rara fue cuando llegamos a la última sala, una especie de oficina que todavía tenía un escritorio pegado a la pared y un librero repleto de libros viejos, todos con las pastas comidas por la polilla. Había una mecedora en un rincón, de esas que solo se ven en casa de la abuela, pero esta se movía sola, suave, al ritmo de un viento que ni siquiera se sentía. Rafa y yo intercambiamos una mirada rápida, de esas que no necesitan palabras, y fingimos que no pasaba nada. Él dejó la grabadora justo en medio de la mesa, dijo algo sobre captar la resonancia del lugar, alguna cosa técnica que ni le puse atención porque no lograba apartar la vista de la mecedora. Nos quedamos en silencio unos segundos, cada quien escuchando su propio respiro. El silencio en esa casa era incómodo. Parecía que alguien esperaba que nosotros termináramos para poder hablar. Decidimos grabar una suerte de mini entrevista ahí mismo, solo para asegurar algún contenido. Rafa empezó a hacerme preguntas sobre qué sentía en ese momento, como si fuera un experimento científico. Ni siquiera había acabado de contestar cuando escuchamos un golpe seco en el pasillo, como si algo hubiera caído o lo hubieran aventado, no sé. El miedo fue instantáneo. Rafa y yo casi tropezamos tratando de ver de dónde venía el sonido, pero no había nada, solo una alfombra llena de polvo levantando pelusa. Nos quedamos paralizados un rato, luego fingimos normalidad y grabamos unos minutos más. El susto de verdad solo vendría después, mucho después, cuando decidimos oír lo que había quedado grabado. Regresamos a casa ya de noche, todavía tensos y riendo de los nervios, porque así es. Uno intenta no creer, pero sigue pensando en las historias. En casa, como aún seguíamos juntos, de una vez nos pusimos a escuchar el audio, a ver si había salido algo bueno. Rafa conectó
la grabadora a la laptop, se puso sus audífonos, los clásicos remendados con cinta aislante, y yo agarré mi vaso de refresco para relajarme. Empezamos escuchando las tonterías de camino, los sonidos de la calle, el ruido de los niños jugando en la esquina. Todo normal hasta llegar a la parte de la casa, y principalmente a la sala de la oficina, cuando pusimos la grabadora sobre la mesa. Ahí el ambiente cambió por completo. En el audio se oía claramente la mecedora crujiendo, nuestros susurros y un silencio profundo enseguida. Pero después, unos segundos más tarde, apareció un susurro tan bajo que casi era imperceptible. Rafa pausó, retrocedió y subió el volumen al máximo. Fue entonces que lo oímos. Una voz muy próxima al micrófono, susurrando un nombre que no era el nuestro y diciendo una frase que me heló el alma. Ellos saben lo que hiciste, Héctor. No conocíamos a ningún Héctor, y ese nombre se quedó rebotando en la sala, mezclando sonido viejo, estática, como si alguien tratara de hablar sin poder. Yo no sabía qué pensar. Miré a Rafa esperando que bromeara, pero su cara estaba blanca, los ojos muy abiertos. Nunca lo había visto así. Primera reacción, negación automática. Seguro fue alguien en la calle, o eso es interferencia, sin duda. Pero lo raro era que antes y después de ese trozo no había ningún otro sonido externo, nada que explicara un susurro tan nítido como si alguien se hubiera acercado al micrófono solo para eso. El silencio después de la frase se sintió aún más pesado, casi intencional. Traté de convencerme que era alguna broma de Rafa, pero él me miraba demasiado serio, con un miedo sincero en la cara, cosa que jamás le vi. Nos quedamos en silencio un rato, solo oyendo el ventilador girar y esa voz repitiéndose en la cabeza. Decidimos buscar la frase en Google, más por impulso que por esperar algo real. Y para nuestra sorpresa, descubrimos que realmente había existido un tal Héctor en el barrio, implicado en un crimen que sacudió a todos en los 80. Un caso de asesinato no resuelto, de esos que se vuelven leyenda urbana. La sensación de que la casa, de alguna forma, había recordado o guardado esa memoria fue demasiado fuerte para mí. Rafa quiso publicar el audio en un foro muy usado por el barrio, como un Reddit local, para ver si alguien recordaba el caso o reconocía la voz. Dudé, pero al final acepté, tal vez por mera curiosidad morbosa. Quería ver qué pasaba. En cuanto Rafa publicó el fragmento, comenzó el verdadero caos. En menos de una hora ya había montones de comentarios, cada quien con su teoría. Algunos juraban que era pura interferencia, otros decían que podía ser una grabación antigua perdida, pero hubo quienes reconocieron el nombre y empezaron a recordar detalles del crimen, echando más leña a la fogata. Un señor muy mayor del barrio, que apenas conocíamos de vista, apareció contando que la historia de Héctor fue famosa porque nunca se supo qué pasó en realidad, solo rumores y mucho silencio incómodo. Eso lo volvió todo aún más surreal y empecé a sentir un escalofrío raro cada vez que oía otra vez el audio, como si hubiera una capa secreta ahí que nunca debimos descubrir. Mientras el foro debatía, hubo quien se preguntó si no era todo un montaje, una estrategia nuestra, para promocionar el podcast. Ojalá lo fuera de verdad, pero las reacciones de los vecinos viejos me dejaron pensativo. Se notaba que su miedo era real. Una señora contó que había visto sombras dentro de esa casa, y otro dijo que antes, de madrugada, oía gritos apagados que venían de ahí. Lo peor fue cuando empezaron a insinuar que la frase del susurro no era nueva. Un usuario dijo que, hace años, escuchó algo muy similar por la radio, pero nunca pudieron explicar de dónde vino. La sensación era que, sin querer, habíamos provocado algo que era mejor dejar dormido. Y, honestamente, esa noche sí sentí miedo real de oír algún ruido raro en mi casa, esperando que todo quedara solo en un audio perdido por internet. Después de aquel día no podía apagar la cabeza. Repetí 1 y 1000 veces la grabación, tratando de descubrir algún detalle, una pista de que era montaje, fallo técnico, cualquier cosa que me quitara ese frío en el pecho. Hubo momentos en que casi creí escuchar otro nombre,
o una petición de ayuda ahogada tras el susurro, pero quizá era solo mi mente jugando conmigo. Rafa, siempre más inquieto, empezó a investigar, buscó noticias viejas en los archivos de la biblioteca, de la facultad, escribió hasta a un ex profesor de historia. Descubrió que la casa donde grabamos fue sitio de investigación policial en la época del crimen, pero oficialmente no hay nada sobre grabaciones, radio, ni nada parecido. Aquella frase simplemente apareció entre paredes y micrófonos, como un eco fantasma del pasado. Por unos días evitamos hablar del asunto. El podcast se detuvo, el desánimo aumentó, como si la ciudad misma hubiera tragado nuestras ganas de seguir. Pero claro, la curiosidad siempre gana. Algunos empezaron a pedirnos que intentáramos grabar de nuevo en la casa, a ver si captábamos otra cosa. La verdad, solo pensarlo me daba escalofrío. Esta vez no parecía divertido, ni reto. Era peligroso de una forma diferente, como hurgar en una herida que nunca sana. Me costó responder, pero Rafa juró que no volvía ni loco. Así que decidí que por ahora no insistiría. Sinceramente, a veces el miedo es bueno, sirve para no cruzar ciertas líneas, aunque todo te grite que investigues más. Y yo sabía que esa casa ya no quería visitas. Al final, decidimos publicar solo un episodio contando nuestra experiencia, contextualizando el caso de Héctor, la grabación, las reacciones en el barrio y dejando las preguntas abiertas. El audio salió al aire, pero editamos todo para proteger nuestra identidad, sin ubicación ni nombres completos. El impacto fue enorme, más preguntas que respuestas, pero, curiosamente, ninguna explicación técnica logró dar sentido al susurro. La vida poco a poco volvió a la normalidad, pero de vez en cuando todavía siento ese escalofrío cuando recuerdo el silencio en la sala y la voz demasiado cerca del micrófono, como si alguien intentara, después de tanto, ser escuchado. Hasta hoy nadie sabe si fue coincidencia, interferencia, o si realmente tocamos una memoria olvidada.